hoy vamos a estar mirando la lección número 8. Y la lección número 8 es una palabra de 2 letras. Y esta palabra es fe. Hoy vamos a hablar de la fe en esta enseñanza. Así que yo les voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Y mire, es viernes y voy a estar dándoles la enseñanza. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes ya tienen el conocimiento, pero hay personas nuevas, hay hermanos nuevos convertidos, y queremos a través de este discipulado y de estas enseñanzas darles esto básico pero grande en el caminar de cada uno. Y el caminar de cada creyente tiene que ser lleno de fe. Así que vamos a hablar de la fe. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos 11:1. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Está un poquito lenta la internet. Aquí está. Y no me deja moverlo adecuadamente. Ahí está. Gracias, Cristo. Qué bueno eres, Señor. Vamos a leerlo de la Biblia y ahorita conseguimos la enseñanza por acá. Vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo todos juntos, o repitan conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno eres tú, que a través de nuestro diario vivir tú te manifiestas, porque tú eres bueno. Si nosotros caminamos con fe, creemos en lo que no vemos. Y en esta tarde, noche, quiero, Señor, dar este mensaje, esta enseñanza a tu pueblo, para recordarnos que a través de la fe, Señor, es como vamos a llegar a ti. A través de creer lo que no vemos, es como podremos llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, tome su lugar si no lo hizo ya, y vamos a mirar. Yo quiero ver primeramente la definición de este pequeño versículo, de la definición es lo que dice Hebreos en el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos a ver. El capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la Santa Biblia, es un recuento muy conmovedor de los fieles del Antiguo Testamento, que han sido titulados como el Salón de la Fama de los Santos, o también la lista de honor de los santos del Antiguo Testamento. O tal vez usted alguna vez haya oído el libro de los Hebreos, el capítulo 11, de una manera como los héroes de la fe. Y hay ciertos hombres en este capítulo que vamos a estar mirando algunos ejemplos solamente de grandes hombres del Antiguo Testamento que tuvieron mucha fe. Y esto, así se les llaman a ellos, los héroes de la fe, o están en una lista de honor porque fueron ejemplo de fe. Bien, ellos conforman la gran nube de testigos. El texto del capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, que tal vez algunos se lo saben de memoria, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
esta grande nube de testigos se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento o a los héroes de la fe y que dan testimonio poderoso a los hebreos. Estamos en el libro de Hebreos, entonces el escritor está dando honor a estas personas. Bien, el versículo 1 dice, está escrito en un estilo de poesía. Me gusta mucho esto. La poesía hebrea que se utiliza con frecuencia en los salmos. ¿A alguien le gusta leer los salmos? Especialmente ustedes que van nuevos en el caminar de Jesús. A mí me gusta mucho recomendarles a los hermanos cuando me dicen, me siento ansioso, me siento cansado, me siento triste. Yo siempre recomiendo, lea los salmos. Los salmos están escritos en un estilo de poesía y nos dan aliento y nos ayudan y son de bien espiritual, de bien a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Tal como los doctores, esta frase famosa que nos dicen que una manzana al día recomiendan los doctores, porque eso te va a tener con un sistema digestivo muy bueno. Entonces, en el lenguaje espiritual podremos decir que un salmo al día o varios salmos en el día te van a tener con un espíritu fuerte y no vas a tener tanto temor, especialmente en estos tiempos. Entonces, así es como está escrito el capítulo 11 en estilo de poesía. Primera de Pedro capítulo 1 al 7 dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Para que sea sometida vuestra fe. Estamos hablando de la fe en esta noche, ¿sí? Donde Dios somete a prueba nuestra fe es en el crisol, es la certeza, es en la cruz. También se traduce como sustancia y se deriva de la misma palabra griega que se traduce imagen misma. Es pues la fe la certeza, la sustancia. Mire qué interesante, porque Jesús es la sustancia de la fe. Entonces, iglesia, Él es la imagen misma, Él es la sustancia, Él es la fe. Creemos en Jesucristo. Hoy en esta tarde, noche, yo te invito para que tengas fe. El versículo 3 del capítulo 1, estamos en el libro de Hebreos en el capítulo 11, ¿sí? El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La sustancia, la fe. El versículo 14 del mismo capítulo 11 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Estamos hablando de confianza, de creer, de que entendemos de que por la fe fue constituido el universo. ¿Quiénes de nosotros sabemos que el universo lo creó nuestro Padre Celestial? No sabemos cómo. Creemos por fe que de la nada Dios hizo de lo que no se ve, hizo donde estamos ahora nosotros parados. Esa es la fe, iglesia. La fe descrita aquí requiere una convicción sólida. ¿Qué quiere decir convicción? Creer firmemente de que esto es así, porque no hay otra explicación, ni aún los más sabios y científicos de esta tierra nos han podido comprobar que haya sido de alguna otra materia. El universo,
Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener convicción, firmeza, y esto es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la firmeza de lo que no vemos. Bien, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por fe, tú y yo hemos sido salvos. Tú has creído por fe a Jesucristo. Has creído y has hecho una confesión de fe. Y has dicho, aunque no te veo, Jesús, yo sé por tu palabra que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para salvarme, para redimirme, para comprarme de todos mis pecados. Yo creo en ti, Jesús, por fe. ¿Creemos en Jesús por fe, iglesia? Amén. Muy bien. El ejemplo de fe para ayudar a nosotros que tal vez en este tiempo difícil que hemos estado viviendo de pandemia, nos hemos desanimado. En esta noche yo te traigo una palabra que puede levantar tu ánimo si estás desanimado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Así como nuestra vida física es el sentido que nos da la convicción del mundo material. Esta vida física nos da el sentido para seguir caminando, para ir a trabajar, para dar el sustento a la familia. La fe en el sentido nos da convicción en un mundo invisible, en un mundo que no vemos. La fe tiene sus evidencias. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, claro que no. Pero las evidencias no pueden ser metidas en un laboratorio, tienen que ser sentidas, entendidas espiritualmente. ¿Sí? Porque es lo que no vemos, es espiritual. Dios es espíritu y es necesario que en espíritu y en verdad le adoremos. O sea que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Muchos cristianos pueden dar fe y testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de los años. Y no te lo podemos decir con pruebas físicas, pero espirituales. De que no vemos a Dios físicamente, pero lo podemos sentir. Podemos sentirlo en nuestro corazón. Cuando hay tormentas y dificultades en nuestra vida, hemos creído en ese Dios invisible, creador del universo y de la tierra, y Él ha venido a traer una paz inexplicable a nuestros corazones. Esa es la fe, y eso es lo que queremos sembrar en tu corazón nuevo convertido. Eso es lo que queremos que tú tengas en tu corazón, fe. Lo que no ves es espiritual, no se puede mirar. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Sí, Dios nos dio sentidos, nos dio conocimiento, nos dio la capacidad para hacer muchas cosas, pero también nos dio y somos hechura suya, por tanto seres espirituales, y lo necesitamos a Él invisiblemente, espiritualmente. Entonces va más allá la fe de lo que aprendemos por nuestros sentidos. Y lo que dice aquí el autor está diciendo que tiene la fe sus evidencias. Sus pruebas no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre. Porque estos ojos ven y estos oídos escuchan. Y todos nuestros 5 sentidos están alertas a lo que está pasando alrededor. Y estos sentidos nos producen incertidumbre en estos días difíciles. Ciertamente vemos y escuchamos las noticias, nos bombardean
de la pandemia, de estadísticas de muerte, de contagiados diariamente. Y si tú estás llenando tus sentidos de toda esta información, vas a tener pánico, miedo. Pero la fe va más allá. La fe es lo que no podemos ver, pero lo podemos sentir si buscamos a Dios, al que no podemos ver, pero sabemos que creó el universo, la tierra y todo lo que nosotros vemos y dónde estamos parados, y aprendemos a confiar en Él con esa certeza y convicción que aunque no lo veamos, Él está con nosotros. Entonces las cosas van a empezar a cambiar. Y eso es lo que yo quiero, iglesia, hermano, amigo, nuevo convertido, que tú inyectes en esta noche una doble dosis de fe. Inyéctate de la fe espiritual, de lo que no puedes ver, pero que es cierto, porque Dios es real. Aleluya. De lo que se espera, de lo que no se ve, dice el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si usted tiene la sustancia ante usted, si usted puede verla, ¿de qué sirve la fe? La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Entonces te invito para que tengas fe. La fe no contradice a la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y original que jamás se ha publicado y que ha impactado a la sociedad y al mundo entero. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de mi razón, porque no entra en la razón, sino en la fe. Esto, iglesia, que tenemos aquí es la revelación más grande de Dios al mundo entero. Es Él plasmado en letras para que nosotros le conozcamos. Tenemos que aprender a vivir por fe, pero si no tenemos lectura bíblica, no vamos a poder comprender al Dios que no podemos ver. Él está aquí, Él está contigo a través de este libro maravilloso. Por fe, por fe. Aleluya. La fe permitió salir adelante a personas en el pasado y luego nos da ejemplos en el capítulo 11. Y me gusta mucho, te voy a dar un ejemplo. El versículo, vamos a leer el versículo 3. Me gusta mucho. Leamos la fe. De Enoc. Aleluya. De Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, y aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Por la fe, todos los antiguos, los grandes, son ejemplos de consagración. Me gusta mucho esto y quiero leerte la fe de Abel. Abel es el hermano de Caín, los primeros hijos de Adán y Eva. Dios manda que le ofrezcan un sacrificio, pero la Biblia dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y dice así este comentario que me gusta mucho de John MacArthur. Dice: Abel ofreció más excelente sacrificio, y la razón exacta de la excelencia del sacrificio de Abel no es revelada por el escritor de Hebreos, pero está implícita, porque Abel obedeció y Caín optó por no obedecer.
Abel actuó por fe y Caín demostró su incredulidad fuera de las notas sobre. Entonces, vemos aquí que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. No fue el sacrificio que dio Abel lo que le hizo mejor. No, fue la obediencia. Fue la fe. Dios demanda de su iglesia, de nosotros como creyentes, obediencia. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, pero fue porque él actuó en obediencia. Y Caín no le fue visto el sacrificio, no fue la ofrenda que trajo Caín, porque Dios les dijo: traigan de lo mejor de lo que ustedes hacen. Bueno, Abel era un pastor de ovejas y escogió la mejor ovejita para traérsela en ofrenda, en sacrificio a Dios. Caín estaba en el campo y él cuidaba de las milpas, de la verdura, de los elotes, de todo aquello, y entonces trajo su ofrenda a Dios como Dios se lo había pedido. Y tal vez aquella ofrenda hubiese sido agradable ante Dios, pero Caín no le creyó a Dios. Caín lo vio como: oh, lo que sea le voy a dar a Dios. Fue la incredulidad versus la obediencia de Abel la que agradó a Dios. Dios se agrada de nuestra fe a través de la obediencia. Estos son de los grandes en la palabra de Dios, de los que hablamos al principio, de los héroes de la fe. Fue por fe que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín, pero fue por la obediencia. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener en claro que tenemos que obedecer a Dios. La obediencia es uno de los principios más grandes y mencionados en la palabra de Dios para el ser humano. Desde el principio Dios quiso y les dijo a su pueblo Israel que le obedecieran, que era a través de la obediencia como ellos iban a ser bendecidos. La obediencia te viene y te trae a la fe. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe también entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra. ¿Cómo es que el universo fue constituido por la palabra de Dios? ¿Qué es esto? Bueno, sucedió cuando Dios dio la orden: sea la luz. Génesis 1:3. Como lo explica el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la fe. Nosotros por la fe entendemos. Nosotros no vimos este acto de la creación. Ciertamente no lo vimos. Solo sabemos por fe. También lo sabemos por la razón, porque vemos toda la creación de Dios, que el mundo fue creado. Y creado por un diseñador tan inteligente, que hizo tan perfectas todas las cosas por nosotros. Nosotros no lo vimos que lo hiciera, pero creemos en ese diseñador admirable, maravilloso, que hizo todas las cosas perfectas para ti y para mí. Eso es fe, iglesia. Fe es algo maravilloso, pero es espiritual. Es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y por eso este ejemplo de Abel.
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel lo encontramos ahí en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. No era que de los animales o de los vegetales, absolutamente no era acerca de los sacrificios. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por fe. Tenemos que ofrecer sacrificio a Dios creyendo que Él es real en nosotros, aunque no lo veamos. Eso fue lo que hizo Abel, y esta fue la diferencia entre las ofrendas de ellos. Vamos a ver la fe de Abraham, un ejemplo más. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Jehová Dios le habla a Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham cerró sus ojos, agarró a su esposa y se fue sin saber a dónde. Por fe, por fe. Y él es ahora el padre de las generaciones. Dios dijo: de ti, le prometió Dios a Abraham, de ti y en ti voy a hacer una nación grande. Y ahí está el pueblo de Israel, la nación grande que Dios le prometió a Abraham. Pero este hombre le creyó a Dios, solo escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios, y se salió cuando Dios le dijo: salte, yo te voy a mostrar, yo te voy a bendecir. Mira, amigo, hermano, nuevo convertido, si tú estás buscando a Dios a través de su palabra, en la oración, Dios va a comenzar a actuar en tu vida y va a comenzar a hablarte en tu espíritu, y Él te va a dar órdenes y tú vas a decir: ¿qué es esto? No entiendo. Así como lo hizo con Abraham, porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y si tú lo buscas y lo buscas de corazón en el espíritu, Él te va a comenzar a dar revelación y propósito para tu vida, para tu familia. Y tú vas a empezar a decir: ¿qué hago, Dios? Dime qué hacer, si tú eres obediente. Y cuando el Señor te indique qué hacer y tú sientas deseos de hacerlo y no hacerlo, cuando das un paso de obediencia, estás actuando en fe. Porque no es fácil actuar en fe, no es fácil creer lo que no vemos. Pero si tú buscas a Dios, te va a pasar igual como a estos héroes en la Biblia, a estos héroes de la fe. Dios quiere tener una comunicación contigo, una relación personal. Dios es personal. Dios no es un Dios que también Él está sentado en su trono, sí, pero Él mandó a su Hijo Jesucristo para salvarte, para tener una relación íntima contigo. Y Él quiere que tú le creas por fe. La fe es la sustancia que nos va a tener cerca de Jesucristo y que nos va a llevar a su propósito. Y vamos a vivir la bendición de la fe, de la convicción de lo que no vemos. Y vamos a gozar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así como lo disfrutaron nuestros padres de la fe, los héroes de la fe. Abraham dio un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido. Pero su fe fue menos que perfecta. A veces la fe va a menguar. A veces tú te vas a sentir desanimado. Pero una vez que Dios te ha dado una palabra de bendición y te ha dicho que lo hará, Él lo hará. Él está en el trono y Él es Dios. Entonces, iglesia, yo te invito
que a través de estos ejemplos tú puedas en esta noche recordar y decirle al Señor: auméntame la fe. El versículo 6 de Hebreos, el capítulo 11 que estamos leyendo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia, tú y yo vamos a agradar a Dios con fe, creyéndole. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tú y yo cerremos nuestros ojos espirituales, y le digamos al Señor: quiero creer en ti, quiero ver las cosas que no veo, quiero obedecerte para que tú veas mi obediencia y así bendigas mi fe. ¿Quieres pedirle al Señor que te aumente la fe? Los discípulos en algún momento de sus vidas le pidieron al Señor. Las personas que se acercaban al Señor Jesucristo creían y no creían en Él. Y en algún momento tuvieron que decirle: ayuda mi incredulidad, dame fe, auméntame la fe. ¿Quieres pedirle al Señor en esta noche fe? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que ponga en nuestro espíritu. Recuerda que la fe trabaja en nuestro espíritu. No lo vemos. A Dios no lo vemos, pero Él nos hizo. Mírate, estás perfecto, estás bien guapo, estás hermosa. Dios te hizo perfecto. Créele a Él porque Él te creó a ti. Créele en fe. Tú no lo ves a Él, pero Él hizo todas las cosas agradables y perfectas para que tú y yo podamos disfrutar de ellas. Créele con fe. ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Quieres levantar tu mano en esta noche y decirle al Señor: Señor, en esta noche me allego ante tu presencia para darte gracias por el tiempo que me has permitido, por todos los momentos que he pasado. Tal vez han sido difíciles en esta pandemia, pero Dios, en un momento determinado de mi vida, yo he levantado mis ojos al cielo y he dicho: Dios, si tú eres real, auméntame la fe. O si todavía no tienes esa fe suficiente, dile: Dios, yo sé que tú eres el creador del universo, yo quiero creer en ti, auméntame la fe. Es necesario que el que crea tiene que saber que Él es Dios. Es por fe. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de que Dios existe. Es la sustancia, la convicción de lo que no vemos. Oh Señor, aumentanos la fe. Queremos creer en ti. Creemos, Señor, en ti. Solamente aumentanos la fe. Señor Jesucristo, en un momento dado tú le dijiste a los discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: muévete, y esa montaña se movería. Tú requieres que nosotros tengamos fe. Señor, llena nuestros corazones, nuestros espíritus, ayúdanos a creer. Quita toda incredulidad de nuestra vida, que podamos, Señor, ver con los ojos espirituales, ver con fe, no con nuestros sentidos, con la razón, con lo que escuchamos, con lo que miramos, sino contigo, Jesús, con la fe, con la certeza de que tú eres Dios y que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener fe, a creerte, a dar esos pasos que necesitamos dar, que tal vez
se vea que cuando vamos a caminar a ese vacío, pero tú vas a poner tus manos, esa es fe. Ayúdanos a creerte, Señor. Bendice, bendice, bendice. Aleluya. Bendice. Gracias, Señor. Dios te bendiga a ti que estás allí mirándonos a través de esta transmisión.